Es un placer estar aquí de nuevo otro viernes para llevar a cabo nuestro programa. Hoy estamos en Manantial y hoy va a hablar José Antonio, va a hablar sobre el curso de Moisés. Y bueno, bienvenidos a todos. Y como sabemos, este programa es para establecer una condición especial para la protección de Manantial, porque Manantial es nuestro santuario y el propósito de Manantial es la transmisión del trabajo de los padres verdaderos a todo el mundo aquí en España, no solamente en la zona de Madrid. Entonces, para continuar con la tradición, en cumplimiento del propósito de Manantial, y organizamos este programa aquí una vez a la semana para compartir pues nuestra comprensión acerca del principio divino y el trabajo de nuestros padres verdaderos y el trabajo de Dios y la providencia de la salvación de la humanidad. Bueno, sin más, pues quiero pasar la palabra a José Antonio para que nos comparta sobre su comprensión del curso de Moisés. José Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los que estamos presentes, Freddy, Robert y mi persona. Hoy no ha podido venir José Manuel Cabero, estaba liado con otras cosas, quizás se nos sume un poco más tarde, pero bueno, él o cualquier otro que quiera o que sienta, que saben que, como ha explicado Robert, nos encontramos y compartimos los viernes tarde las enseñanzas del principio divino. Bien, sí, Robert nos ha recordado que el título del mensaje de esta tarde es el personaje histórico de Moisés, en la providencia de Dios para la restauración y la salvación del ser humano, con el fin último de enviar al Mesías, al nuevo Adán, ¿no? Que viene sin la acusación o sin la condición del mal, para poner fin a esta soberanía del mal y el pecado en este mundo físico y iniciar la soberanía del amor verdadero de Dios y establecer su reino del verdadero amor que quiso en un principio pero que no pudo por la caída de los antepasados humanos. Bien, pero hoy vamos a centrarnos y vamos a hablar, como nos ha dicho Robert, de Moisés, en este curso de Moisés. Bueno, Moisés es un personaje histórico importante en este trabajo de Dios para la restauración y la salvación de la humanidad. Y Moisés, a diferencia de los personajes anteriores que Dios había empleado también en la restauración para nuestra salvación y para la futura venida del Mesías, es que Moisés vino con dos diferencias importantes en comparación con estos otros personajes anteriores, ¿no? La primera de ellas es que Moisés venía en la posición de padre de la nación escogida, la nación de Dios, los judíos, los hebreos. Es decir, representando la posición de Dios frente a su pueblo, a su nación, los judíos. Y la segunda es que Moisés venía para abrir el camino, para ser el curso modelo o patrón que posteriormente iba a seguir el Mesías. Bien, la misión de Moisés principalmente consistía en liberar a los judíos de Egipto, que representaba la soberanía del mal y del pecado, conduciéndolos por el desierto
a la nueva tierra prometida de Canaán. Lo que pasa que, bueno, en un principio esto tenía que haberse llevado a cabo en un periodo de 40 años de separación del mal para la providencia esta de sacar a los esclavos judíos de Egipto, llevarlos a Canaán para preparar la nación para la futura venida del Mesías. Pero la continua falla de los judíos en unirse y en obedecer a la palabra de Dios y a su representante, la providencia en aquel tiempo, a Moisés, pues este curso de 40 años, que inicialmente tenía que haber concluido con victoria de liberar a los judíos y llevarlos a Canaán para la venida del Mesías a nivel nacional, pues se prolongó hasta 3 cursos de 40 años. Estos 3 cursos estuvieron centrados en Moisés como el personaje central, ¿no?, que representaba a Dios, su trabajo ante los judíos, pero en el tercer curso vamos a ver que se inició con Moisés, pero terminó en Josué, porque él fue, que lo vamos a estudiar ahora a continuación, él fue quien hizo la entrada triunfante, finalmente con 40.000 hebreos, a Canaán. Pudo restaurar Canaán a nivel nacional para la futura venida del Mesías. Bien, pues el primer curso de 40 años de separación del mal, sabemos que para que Dios pueda empezar una providencia nueva, tiene que haber un periodo de separación, ¿vale? Entonces, estos primeros 40 años de separación del mal estuvieron centrados en los 40 años de vida de Moisés viviendo en el palacio del faraón como un príncipe de Egipto, a pesar de ser hebreo. Bien, la hija del faraón era estéril y no podía tener hijos, pero tenía un fuerte deseo o sentimiento de experimentar ser madre. Entonces fue ella, precisamente, la hija del faraón, la que vio y rescató de las aguas del Nilo un cesto y una canasta donde se encontraba Moisés bebé, en las orillas del palacio del faraón. Entonces ella lo recibió como un regalo del cielo, de los dioses, y lo acogió como a su propio hijo y lo educó como un príncipe de Egipto, a sabiendas de que era hebreo, porque Moisés venía envuelto con un manto hebreo. Entonces la madre de Moisés es interesante aquí porque trabajaba de nodriza en el palacio del faraón al servicio de la hija del faraón, y fue la madre de Moisés quien estuvo a cargo de educar a Moisés, transmitiéndole la conciencia del Dios de Israel y el sentimiento de pertenencia a la nación de Dios. ¿Vale? Entonces, Moisés estableció un fundamento de fe en la palabra de Dios. Aquí vemos una diferencia también si comparamos Moisés con los personajes, con las providencias anteriores que Dios había empleado. En este caso de Moisés no hacían falta o no eran necesarias condiciones de ofrenda, de objetos, ofrenda de sacrificios de animales, porque con Moisés se terminaba la providencia del fundamento para la restauración y se iniciaba la providencia de la restauración. Es decir, que Dios directamente podía comunicarse con la gente por medio de su palabra. Esta es una diferencia importante. ¿Vale? Entonces, el fundamento de fe que estableció Moisés fue a través de unirse a la palabra de Dios que le había transmitido su madre, que vivía en el palacio y se había encargado de su educación. Todo esto estaba preparado y dirigido por Dios a través de la familia de Moisés. Todo esto había sido preparado de alguna manera para que Moisés terminara en el palacio del faraón, porque se sabía que la hija del faraón estaba dispuesta a aceptar cualquier hijo, porque
porque ella no podía tener hijos y quería tener un hijo, ¿no? Entonces, la mano de Dios estaba ahí detrás, ¿vale? Entonces, bien, establecido el fundamento de fe en este primer curso de 40 años para la restauración del Canaán a nivel nacional, para la venida del Mesías, era necesario un fundamento de sustancia, ¿vale? El fundamento de sustancia consistía que la gente de Dios, los judíos, tenían que recibir, tenían que aceptar, obedecer bajo cualquier circunstancia y apoyar en todo a Moisés. Entonces Dios también trabajó y preparó la condición para que esto se pudiera llevar a cabo. Y fue cuando Moisés mismo pudo ver con sus propios ojos cómo un soldado egipcio estaba maltratando, apaleando a un esclavo judío. Entonces Moisés, con un fuerte sentimiento patriótico, sentía en el fondo de su corazón ese dolor y esa pena de ver las condiciones miserables y de sufrimiento que padecía el pueblo. Él lo sentía también por dentro. Entonces Moisés salió en defensa de este esclavo judío y golpeó a este soldado egipcio hasta la muerte. Entonces, con este acto, Moisés demostró una firme determinación en la voluntad de Dios de amar y proteger y liberar a su pueblo. Pero el pueblo, en lugar de recibirlo como un libertador, porque Moisés estaba en la posición de príncipe, tenía el poder y la autoridad de poder protegerlos y de poder liberarlos, pero el pueblo no lo entendió así. Cogió miedo a las represalias y difundió el mensaje del asesinato que llegó a oídos del faraón, quien buscaba a Moisés para matarlo. Y Moisés tuvo que esconderse y huir y exiliarse en el desierto. Entonces, este primer curso de 40 años para restaurar Canaán a nivel nacional para la venida del Mesías no se cumplió por la falla de la gente de Dios en desobedecer la palabra de Dios y en no aceptar las direcciones de Dios, de su providencia, que estaban centradas en su instrumento, en aquel tiempo que era Moisés. Bien, si queréis hacer algún comentario o opinión antes de continuar con el segundo curso. Bueno, yo no me voy a extender mucho, pero estaría bien que pudiéramos comentar después de cada curso, ¿no? Podríamos comentar algo. Sí. Bueno, en aquellos tiempos todavía la nación elegida todavía eran hebreos. Los hebreos, sí. Sí, eran los hebreos. Era más adelante que cuando se perdieron las 10 tribus de Israel y pues la nación elegida se quedó como bajo la tribu de Judá. Wow. Y de ahí viene el nombre judío, pero eran hebreos en aquellos tiempos, según la Biblia. Y bueno, y como habías dicho, que ahí se vio el primer fracaso de unión. Los primeros 40 años fracasaron por la pérdida de confianza que tenían los hebreos con Moisés. Y Moisés tuvo que escaparse al desierto de Medián. Y allí pues pasó, bueno, me imagino que vas a continuar con los siguientes 40 años que pasó ahí, ¿sabes? Y bueno, pues nada. ¿Quieres comentar algo? No. Vale. Pues bueno, pues puedes continuar con los siguientes 40 años. Muy bien, muchas gracias, Robert, por tu comentario. Siempre es bueno, es
es importante, ¿no? Pues que hermanos mayores con más experiencia, ¿no?, en el estudio, en el conocimiento de las enseñanzas del principio divino puedan complementar, ¿no? Bien, especialmente porque para mí esta es la primera vez que doy esta charla, ¿no? Es todo un reto, pero ha sido un desafío importante, ¿no? Pero bueno, bien, como hemos explicado, este primer curso de 40 años de separación del mal para la providencia de Dios en la restauración de Canaán, la tierra prometida de Canaán, a nivel nacional para la venida del Mesías, no se pudo llevar a cabo porque no hubo una unidad, no hubo una aceptación, ¿no?, de parte de los hebreos, el pueblo de Dios, con Moisés, la figura central, ¿no?, en aquel tiempo. Bien, Dios, como un padre responsable hacia sus hijos, como creador de todo y de cada uno de nosotros, pues no tiró la toalla, inició un nuevo periodo de 40 años para la separación del mal, con el objetivo de empezar esta segunda providencia, ¿no? Entonces, estos 40 años de esta segunda providencia estaban centrados, como ha explicado Robert, en los 40 años de Moisés viviendo en el desierto de Madián. Moisés no lo tuvo fácil cuando salió de Egipto, porque las condiciones de vida en el desierto son difíciles, ¿eh? No son fáciles, especialmente si no dispones de agua, no dispones de comida y no tienes pues a alguien o personas cerca que te puedan de alguna manera apoyar, ¿no? Con un fundamento, ¿no? Porque claro, si tú sales de Egipto sin nada, entonces si estás en el desierto con la calor 3-4 días te puedes morir si no bebes, ¿no? Bien, Moisés consigue sobrevivir, incluso empieza familia, ¿no? Y tiene hijos en el desierto. Sí, se casó. Sí. Y bueno, el fundamento de fe en este segundo curso era estar unido a la palabra de Dios. Moisés, a pesar de su experiencia de rechazo en Egipto por parte de los hebreos, no pierde la fe, es fiel a respetar las leyes y los principios de Dios y del cielo por medio de su palabra que su madre le había transmitido y le había enseñado muy bien. Entonces, transcurridos estos 40 años en el desierto, Moisés siente la llamada de Dios y sube al monte Sinaí. Y allí se encuentra con Dios, en la forma de una zarza ardiendo. Y Dios lo primero que le dice es: descálzate porque estás pisando tierra santa. Y le continúa explicando que ha escuchado y ha visto el dolor y el sufrimiento de su pueblo y que vas a ser tú, Moisés, el escogido de sacar a mi pueblo de Egipto, conducirlo por el desierto a la tierra prometida de Canaán, que tengo preparada para ellos. Moisés le recuerda a Dios que tenía dificultades para hablar, porque Moisés era tartamudo, si no recuerdo mal, ¿no? Tenía dificultades serias para hablar. Y Dios le dice: no te preocupes, voy a utilizar a tu hermano Aarón para poner mi palabra en su boca, que hablará por ti. Y además puedes hacer uso de este bastón para mostrar el poder del Dios de Israel en caso de que encuentres, resistencia o incredulidad por parte del pueblo o por parte del faraón Ramsés. ¿Vale? Efectivamente, Moisés fue, en primera instancia, fue rechazado y fue rechazado, podemos decir, es que no sale la palabra, quería decir otra palabra que no sale. Fue rechazado por el pueblo, y también el faraón Ramsés de ningún modo le dijo que no iba a dejar marchar a sus esclavos judíos, porque los esclavos judíos
eran los que pues realizaban todos los trabajos de servicios y duros, ¿no? En las construcciones de estas grandes infraestructuras, de las pirámides, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de trabajos sucios, ¿no? Bajos, que los egipcios no querían hacer, por eso utilizaban a los judíos como esclavos para hacer todo ese tipo de tareas, ¿no? Sucias. Bien. ¿Por dónde iba ya? Me he despistado. Habían dicho que... Sí, Dios le había comunicado, sí. Entonces, sí, Moisés hizo uso del bastón con 3 milagros y 10 plagas. Y con ello, el pueblo finalmente reconoció y aceptó a Moisés como el enviado de Dios, como el trabajo de Dios en la tierra, el representante de Dios, y el faraón Ramsés, con la cabeza cabizbaja, tuvo que reconocer que el Dios de Israel era mucho más poderoso que todos los dioses juntos de Egipto. Así que dejó marchar a los hebreos para que Moisés los dirigiera, ¿no? Los condujera por el desierto. Bien, ¿cómo decir? Era algo histórico, importante, porque por primera vez en 400 años los judíos recuperaban su libertad, su dignidad como persona y como pueblo. Los judíos permanecieron 400 años de esclavitud en Egipto por el castigo que Dios le impuso a Abraham por haber fallado en la condición simbólica, si no me equivoco, de dividir la sangre en dos, de separar o cortar en dos 3 tipos de animales. Cortó los 2 primeros, se durmió y no cortó las tótulas. Pero esto era una condición simbólica que representaba separar la sangre, el bien del mal, la soberanía del mal del bien, ¿no? Entonces, Dios como castigo le dijo que sus descendientes serían esclavos en Egipto por 400 años. Bien, entonces era un tiempo histórico muy providencial porque los judíos eran liberados. Entonces nos podemos imaginar ese entusiasmo, esa alegría, ¿no? Esa euforia. Entonces todo estupendamente, sin problemas. Entonces Dios, temiendo que el pueblo cogiera miedo al verse perseguido, una vez que saliera de Egipto, verse perseguido y decidieran regresar a Egipto, Dios no los llevó por la ruta más corta de un trayecto de 21 días, que era por la tierra de los filisteos, si no recuerdo mal, la tierra de los filisteos. Sí. O sea, inicialmente Dios quería conducir a los hebreos por la ruta de la tierra de los filisteos, que eran 21 días de caminata. Pero Dios, al temer que los judíos, por miedo, regresaran de nuevo, al verse perseguidos, regresaran de nuevo a Egipto, los dirigió por el río Jordán y por el desierto del Sinaí, que era la ruta más larga de un trayecto de 21 meses. ¿Vale? Eran 21 meses. Entonces, Dios en todo momento quiso mostrar a su pueblo su presencia con ellos. ¿Cómo? Protegiéndolos durante el día, cubriéndolos con una nube para que no los pudieran ver, ¿no? El enemigo. Y durante la noche los guiaba con una nube de fuego para que tuvieran visibilidad. Bien, todo bien, perfecto. Y además también Dios les proveía de codornices y de maná. Lo alimento. Bien, claro, como he comentado al principio, las condiciones de vida en el desierto son extremas. Calor, por encima de los 40 grados, frío por las noches. Después, el hecho de tener que caminar durante 21 días por el desierto, esto no es fácil. Después, no tienen ningún tipo de comodidad. En Egipto, aunque eran esclavos, tenían comodidades. Disponían de mucha más agua. En el desierto tenían escasez de agua, había escasez de agua. Y alimentos siempre eran maná y codornices, no tenían variedad mucho de alimentos donde escoger, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que con el paso del tiempo, con el paso de las jornadas, durante esos 21 meses, el pueblo empezó a murmurar, a quejarse a Moisés, ¿no? De cuánto tiempo más tenían que estar, que ya querían llegar y tal. Entonces Dios,
quemó una parte trasera del campamento para llamarle la atención, para despertarlos, para que no se quejaran, ¿no? Para que tuvieran fe. Pero el pueblo continuaba quejándose contra Moisés. Entonces, cuando ya llegaron al desierto del Sinaí, Moisés siente la llamada de Dios, sube a la montaña del Sinaí, se encuentra con Dios nuevamente, y Dios lo primero que le dice es: hay que reforzar la fe de mi pueblo. ¿Por qué? Porque Dios temía que ya no solamente que el pueblo perdiera la fe, sino que incluso corría el riesgo de que Moisés también perdiera la fe. Porque la situación no era fácil. Todo el pueblo contra él. No podemos imaginar, ¿no? Entonces, Dios quería construir un objeto de fe. Un objeto de fe para que, si en el caso de que Moisés perdiera la fe, si solamente hubiera una persona, a ver si los explica, una persona de los hebreos que mantuviera la fe en ese objeto de fe, Dios podría continuar su providencia. ¿Vale? Entonces, Dios le dio instrucciones a Moisés de construir un templo en miniatura, un tabernáculo que representaba al Mesías simbólico, el Mesías que iba a venir. ¿Vale? Entonces, Dios le explicó que este tabernáculo tenía que consistir en dos partes. Una, lugar santísimo, donde iría el arca de la alianza, del testimonio, y dentro las dos tablas de piedra con la palabra de Dios que Dios se encargaría de darle, ¿no? Esas dos tablas de piedra representaban a Adán y Eva y a Jesús y al Espíritu Santo. Bien, en esta primera parte del tabernáculo solamente podían entrar los sacerdotes, los sumos sacerdotes, una vez al año, nadie más. La segunda parte del tabernáculo sería el lugar común de las oraciones y de las ofrendas. ¿Vale? Bien, entonces Dios le pidió a Moisés, ¿cómo se dice?, una condición para la construcción del tabernáculo. Había que poner un fundamento para la construcción del tabernáculo. Y Dios le pide que ayune 40 días. ¿Vale? Pero durante esos 40 días el pueblo también tenía que mantener su fe en la palabra de Dios. Bien, Moisés cumplió su parte, ayunó 40 días, Dios aparece de nuevo ante Moisés y con fuego escribe su palabra en dos tablas de piedra en forma de 10 mandamientos. ¿Vale? Bien, Dios, para ayudar al pueblo durante esos 40 años del ayuno de Moisés en la montaña del Sinaí, Dios quería ayudar a su pueblo para que no perdiera la fe. ¿Cómo lo hizo? Pues rodeó la montaña del Sinaí con una nube rojiza para recalcar, ¿no?, de que Dios estaba ahí realmente, ¿no? Sin embargo, cuando Moisés bajó con las dos tablas al campamento, se encontró con la sorpresa que se encontró que su pueblo se había vuelto infiel, que habían construido incluso un becerro, si no me equivoco, con oro, ¿no?, de oro, y que lo estaban adorando. Entonces Moisés se enfadó tantísimo que tiró las dos tablas, las rompió, y claro, esto era un presagio de la posibilidad de la crucifixión del Mesías si su pueblo no mantenía la fe en el Mesías. Bien, aparece Dios de nuevo a Moisés y le dice que tiene que volver a poner un nuevo fundamento para la construcción del tabernáculo. Es decir, tiene que volver a ayunar 40 días, otros 40 días, y el pueblo tiene que mantenerse fiel. Bien, concluidos estos 40 días, estos segundos 40 días de ayuno, con victoria de Moisés, Dios vuelve a reescribir las dos tablas con los 10 mandamientos. En esta ocasión, el pueblo es fiel, obedeciendo a las palabras de Dios y al trabajo de su providencia en unidad a Moisés, y Moisés les da instrucciones para construir el tabernáculo. ¿Vale? Construyen el tabernáculo, reinician la marcha para hacer la entrada triunfante a Canaán. Sin embargo, antes de llegar a Canaán, el pueblo nuevamente empieza a murmurar y a quejarse contra Moisés.
de que no aguantan más, que hace mucha calor, que tienen mucha sed, ¿no? Que tienen hambre, que estaban mejor en Egipto, ¿no? Todas estas cosas le recriminaban a Moisés, le recordaban a Moisés. Entonces, claro, Dios, en un último intento por ayudar a su pueblo a establecer la condición del fundamento de sustancia, que era importante, sin establecer esta condición de fundamento de sustancia, Dios no podía permitir que su pueblo entrara a Canaán. No les iba a permitir. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le da instrucciones a Moisés de que envíe a 12 personas, si no me equivoco, a una persona por cada una de las 12 tribus de Israel, por 40 días para que vayan a espiar a Canaán. ¿Vale? Transcurridos estos 40 días, esas 12 personas vienen con informes falsos, menos Josué y Caleb, ¿verdad? Menos Josué. Informes de queja, sí. Estos informes de queja eran que decían que los cananitas estaban armados hasta los dientes, que eran 10 veces o más, y que no había ninguna posibilidad de poder derrotarlos. Pero los informes de Josué y Caleb eran todo lo contrario. Entonces, el pueblo se rebela contra Moisés, porque al escuchar estos informes falsos, se rebelan contra Moisés y dicen: no te queremos como líderes, no te queremos como nuestro líder, vamos a escoger otro líder. Y ponen otro líder. Y claro, ante estos acontecimientos, Dios reaparece de nuevo ante el pueblo y dirigiéndose a Moisés le dice: ¿hasta cuándo este pueblo va a seguir siendo incrédulo? ¿Hasta cuándo este pueblo mío no va a seguir sin creer en mí? Después de todas las señales que les he dado. Entonces, como castigo, ¿no? Dios, dirigiéndose al pueblo, les dice: y vosotros, que decíais que vuestros pequeñuelos o vuestros hijos iban a caer en cautiverio, que sepáis que ellos sí que van a entrar a Canaán, pero vosotros no. Vosotros vais a permanecer 40 años en el desierto, un año por cada uno de los 40 días de espionaje, y vuestros cadáveres caerán en este desierto, para que sepáis lo que significa separarse de mí. Entonces, con estos hechos, este segundo curso de 40 años para la restauración de Canaán a nivel nacional, con el fin último de enviar al Mesías a una nación sustancial, fracasó, fue invadida por el Señor Oscuro y tuvieron que permanecer 40 años en el desierto. Pues muy bien, aquí termina el segundo curso. Si queréis hacer algún comentario. Sí. Gracias, Paul. Gracias, José Antonio. Tengo una inquietud. Bueno, es que a mí me gustan mucho los números y no sé, me gusta identificar patrones. Y sé que la Biblia es un texto donde se relatan muchos patrones y se habla mucho del 40. O sea, tú repetiste muchas veces el número 40. O sea, los primeros 40 años de Moisés, del mar para empezar una los segundos 40 años de Moisés, los segundos 40 años de Moisés, los 40 años... No, los 40 días. Los 40 días de ayuno, perdón. Sí. Después los segundos 40 días de ayuno, después los 40 años en el desierto, los 21 días para llegar a la tierra prometida. Entonces, como no querían que los descubrieran, entonces los 21 meses caminando por otra ruta un poco más larga. Entonces quiero que ustedes, que son los expertos, digamos que nos den como una especie como de orientación acerca de qué tiene que ver el 40, que es tan místico, y en este caso pues el 21, que se repite 2 veces. El 40 pues se repite muchas veces más, en la cuaresma, los 40 días de Jesús en el desierto. O sea, es que es increíble. Sí, Robert te puede explicar mejor. Sí, esos números, la base que explica el principio divino está en el ideal de Dios. Entonces, en la explicación del principio de la creación,
cuál es la primera parte del principio divino. Explica todo eso en numerología. El ideal de Dios es establecer lo que llamamos el fundamento de 4 posiciones. Significa que en la primera posición está Dios, en la segunda posición, en un nivel horizontal, está la posición de padre y madre, y en la tercera posición, nivel vertical, es la posición de los hijos. Entonces, Dios, padre, madre, hijos. Entonces, el ideal de Dios siempre ha sido para establecer 4 posiciones de corazón de Dios, corazón de padre, corazón de madre, corazón de hijos. Fundamento de 4 posiciones. Esto le llamamos el fundamento de 4 posiciones, en 3 niveles. Vertical, la posición de Dios, padres y hijos. Entonces, esa es la base fundamental de toda la numerología del principio divino. De ahí se saca todos esos números que ves en la Biblia. 4 multiplicado por 3, 12, como 12 discípulos. Y todos los demás números vienen de este punto. Hay más, pero todo está basado en la numerología del ideal de Dios. Entonces, para entender la numerología de la Biblia, hay que estudiar la primera parte del principio divino, el principio de la creación, y lo vas a entender perfectamente. Y en el curso de la restauración, también hay que restaurar la numerología. Por eso, toda esa gente tiene que hacer condiciones de esos números. 7, 4 más 3, 7, 4 por 3, 12, 4 por 10. Número 40, 4 por 10. 40, y entonces todos esos números hay que restaurarlo. Y también cada número tiene su explicación de su origen. Es muy interesante. Sí. Bueno, continúo. ¿Quieres comentar algo tú de lo que he dicho? Sí, lo de... El segundo curso de 40 años. El segundo curso de 40 años, sí. Y entonces, la posición de Moisés es tan importante para entender el modelo que iba a seguir el Mesías. Entonces, ya se había terminado, como explicó José Antonio, la etapa de la ofrenda de cosas. Entonces, Dios podía manifestarse personalmente ante su gente. Y entonces el fundamento era todo eso para preparar para el curso del Mesías. Y Moisés iba a ser el modelo de este curso. Por eso, para entender el curso histórico religioso, tanto judío, cristiano y también islam, es muy importante entender el curso de Moisés. Es importantísimo. Entonces, podemos comparar el curso de Moisés como el modelo para el curso de Jesucristo y el Señor, la segunda venida. Entonces, y cuando estudiamos el curso de Jesucristo, también pasó por prácticamente lo mismo con Moisés. Lo difícil que fue para la gente elegida seguir a Jesucristo en su día. Y también el Señor, la segunda venida, pasó por lo mismo. La resistencia de su propia gente, seguirle, y hasta llegar a dudarle, hasta reemplazarle. Todo eso ocurre. Entonces, vemos en el curso de Moisés igual. Y más adelante, pues,
Imagino que vas a hablar del tercer curso. Venga, pues adelante. Vale, pues muy bien, gracias Robert por las explicaciones muy importantes, aclarar cosas, ¿no? Porque claro, yo hablo de forma muy generalizada, porque el curso de estos 3 cursos de 40 años tienen mucho contenido, pero si lo quiero sintetizar y mirar de exponerlos en una hora, tengo que reducirlo. Entonces, bien, Dios, hay que ver la paciencia que tuvo, ¿no? con su pueblo, ¿no? No es fácil, ¿no? Los que somos padres podemos en gran medida entender, ¿no? Cuando nuestros hijos hacen algo mal y nos causan dolor y sufrimiento, porque vemos que ellos mismos están haciendo daño a sí mismos, por eso sentimos ese dolor, ese sentimiento, ¿no? Porque toman decisiones erróneas o hacen cosas que les va a llevar a arrepentirse, ¿no? En un futuro inmediato, ¿no? Bien, pues podemos entender, ¿no? Que como padres nosotros pues, nos preocupamos y vamos a hacer todo lo posible para ayudar a nuestros hijos, ¿no? A guiarlos, ¿no? A hacerles ver de que están equivocados, pero que lo puedan entender para ellos tomar la dirección contraria y el camino contrario para tomar la dirección correcta, ¿no? Pues Dios estuvo, la intencionalidad de Dios era la misma, ¿no? Pero con la diferencia de que Dios tenía un ideal original y que ese ideal es absoluto, es un ideal que va a cumplir sí o no. Entonces, claro, estaba estableciendo un fundamento nacional de la tierra prometida de Canaán, con su gente. Entonces, tenía que cumplirse sí o sí. Y esto lo vamos a ver en el número 3, la tercera tentativa de un nuevo periodo de 40 años, en esta ocasión representado por Moisés y todo el pueblo viviendo en el desierto. No 21 meses como en el segundo periodo, sino 40 años, nos podemos hacer una idea, ¿no? 40 años en el desierto. Durante estos 40 años, en este tercer curso, toda la primera generación, es decir, los que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto, menos Josué y Caleb. Incluso Moisés, como vamos a ver a continuación, incluso Moisés murió sin poder ver la tierra de Canaán, sin poder entrar a Canaán. Bien, en ese tercer curso de 40 años de separación del mal para empezar la nueva providencia para la restauración de Canaán a nivel nacional, se inicia, si no me equivoco, en la peña o en la roca de Cades Barnea, cuando el pueblo murmuraba y se quejaba nuevamente a Moisés porque tenían sed. Entonces Dios, como decir, le da instrucciones a Moisés para que golpee con el bastón la roca, producir agua para calmar la sed de su pueblo. Moisés, en lugar de golpear una vez la roca, golpea 2. Esto es un nuevo presagio de la crucifixión del Mesías que va a venir si el pueblo perdía la fe, si no se unía y perdía la fe en el Mesías, en el futuro Mesías. ¿Por qué fue esto tan grave, el acto de golpear la roca 2 veces en lugar de una? A ver si esto lo sé explicar, Robert después lo puede explicar mejor. Porque en el Apocalipsis, en la Biblia, el Mesías es mencionado como la piedrecita blanca, como la roca, como el árbol de la vida. El árbol de la vida representaba al Adán original, sin el pecado original, ¿vale? O sea, el Adán original, su mayor deseo o esperanza era alcanzar el árbol de la vida. El árbol de la vida encarnando las esencialidades, las características divinas de Dios, de su carácter, de su amor, de su espíritu y de su palabra, ¿no? Eso es lo que significa alcanzar el árbol de la vida. Ser uno, en unidad y en armonía en la relación de padre e hijo con Dios. O sea, encarnar
el espíritu, el amor, la verdad de Dios, encarnarla físicamente, como su hijo, ¿no? Bien, entonces, entonces, ¿cómo iba a decir? Es que se me ha ido el punto ahora. Bueno, entonces, golpear la roca, la roca. Sí, entonces, en el jardín del Edén, el diablo golpeó a Adán y no le permitió convertirse en el árbol de la vida, sino en un árbol caído. Entonces, Dios quería establecer, bueno, ¿cómo decir? No, la roca representaba al Adán caído, ¿vale? Y Dios quería establecer una condición para restaurar al Adán caído al Adán original, ¿vale? ¿Cómo? Golpeando la roca y produciendo agua de vida. Ese es el punto. Golpeando la roca y produciendo agua de vida. Agua de vida. Era algo simbólico, una condición que Dios quería establecer para restaurar al Adán caído, al Adán en la posición de árbol de vida, ¿vale? Entonces, Dios se aparece ante Moisés, muy enfadado en esta ocasión, y le dice: Moisés, no volverás a guiar más a mi pueblo. Además, no podrás entrar en la tierra prometida de Canaán. Entonces, nos podemos imaginar, ¿no? Con todo el sacrificio y con toda la lealtad que había dado Moisés para hacer la voluntad de Dios, pues Moisés se sintió dolorido, se sintió mal consigo mismo y le insistió y le pidió a Dios que le dejara ver la tierra de Canaán. Pero Dios le dijo que no insistiera, que no le iba a permitir, porque el acto que había hecho era muy grave, era gravísimo, ¿vale? Entonces, Dios le dice también: ves a buscar a Josué, que es el nuevo escogido, con el quien está el Espíritu, y llévalo al profeta Eleazar, que le imponga las manos delante del pueblo para que tú comuniques que de ahora en adelante Josué va a ser la autoridad, el líder, que me va a representar ante el pueblo, ¿vale? Entonces, poco después Dios se manifiesta a Josué y le anuncia que su siervo Moisés ha fallecido, ¿vale? Pero que del mismo modo que había estado protegiendo, guiando y amando a Moisés, que también estaría con él, que no se preocupara. Que no se preocupara para nada. Bien, entonces, con la muerte de Moisés, como mencioné anteriormente, toda la primera generación, los que salieron de Egipto, fallecieron en el desierto, incluido Moisés, menos Josué y Caleb. Entonces, antes de reanudar la marcha nuevamente para ver si en esta tercera tentativa podían finalmente entrar en la tierra prometida de Canaán, toda la segunda generación prometen a Josué que de ahora en adelante van a obedecer y se van a unir a él bajo cualquier circunstancia. Y el que no lo haga, le darán muerte. Le darán muerte. Entonces, ahí vemos realmente esa determinación firme de unirse y de obedecer a la figura central representada por Josué, ¿no? Aunque ese tercer curso empezó con Moisés, pero termina con Josué. Bien, reanudan la marcha y antes de entrar a Canaán, Josué envía 2 personas a espiar Jericó. Estas 2 personas regresan con informes fieles diciendo que las gentes de Jericó están aterrados porque saben y han oído hablar del verdadero poder del Dios de Israel, que la entrada y la conquista va a ser facilísima. Entonces Dios da instrucciones nuevamente a Josué y le dice que cruce las aguas del río Jordán con que sean los
los sacerdotes levitas cargando el arca de la alianza con las dos tablas de piedra y la palabra de Dios dentro, y que estos sacerdotes entren en las aguas y inmediatamente al pisar las aguas, los sacerdotes levitas, las aguas se acumulan de río abajo y descienden de río abajo donde ellos se encuentran. Entonces pueden cruzar las aguas profundas del río Jordán y entrar en Canaán. Entonces, al llegar a Jericó, con 40.000 hebreos, si no me equivoco, son 40.000 hebreos, al frente de 7 trompetas y los sacerdotes levitas cargando el arca de la alianza, ¿no? Entonces, dan 6 vueltas alrededor de la ciudad, una vuelta por día, y al 7.º día dan 7 vueltas, y al grito de Josué, conjuntamente con el grito del pueblo, los muros de Jericó se derriban, se vienen abajo. Así es como se inicia la conquista de Jericó. Desgraciadamente, Dios no puede enviar al Mesías porque con el tiempo, por los años, como decir, se habían creado muchos reinos por toda la tierra de Canaán. Lo que iba a ser lo que sería en un futuro la nación de Dios sustancial, habían muchos otros reinos por todas partes, ¿vale? Entonces, Josué con los hebreos, el pueblo de Dios, derrotaron a 31 reinos. 31 reinos. Posteriormente se derrotaron muchos otros, ¿no? Pero, ¿cómo decir? Dios necesitó 1500 años después de entrar a Canaán, 1500 años para enviar al Mesías, a Jesús. Porque poco después de que los hebreos entraran a Canaán, a Jericó, ¿cómo decir? Absorbieron o heredaron valores y hábitos y mentalidad de otras culturas y de otras creencias que eran contrarias a los mandamientos o a las leyes del cielo de Dios. Entonces Dios estuvo enviando profetas para buscar el arrepentimiento de su pueblo, para recuperarlos, para que volvieran a la fe de los 10 mandamientos, de la palabra de Dios que les había dado, ¿entiendes? Preparando sus corazones y preparando el fundamento de toda una nación que estuviera protegida, y fuera de cualquier acusación del mal para poder enviar al Mesías, a Jesús. Pues muy bien, muchas gracias. Si quieres hacer algún comentario. Pues muchas gracias, José Antonio. Es muy interesante pues, escuchar el curso de Moisés, leerlo, siempre es muy interesante el curso de Moisés. Y podemos ver que Moisés era una persona, dice, que tenía un temperamento pues, muy fuerte, entonces se enfadaba mucho. Y bueno, dirigiendo gente como aquella, imagino que cualquiera perdería la paciencia. Se sacan de quicio, pero con facilidad. Pues Moisés, y entonces el tema que tocó la roca 2 veces se trata del agua de la vida, que representa el Mesías, incluso como dices en el Apocalipsis. Entonces, tocarlo una vez es la restauración, tocarlo 2 veces es otra vez asesinar pérdida de nuevo de Adán. Y los errores de Moisés tuvieron consecuencias, que él mismo tuvo que también morir en el desierto. Y como vemos en el tercer curso, centrado más bien en la segunda generación de los hebreos, también
después, en vez de transformar a Canaán con esta nueva visión y esta nueva tradición que Dios les había dado a través de su palabra, ellos empezaron a emular las tradiciones de los cananitas. Es decir, se convirtieron en cananitas y lo hicieron muy difícil también la segunda generación. Por eso, pues, una vez que se pierde la palabra, de nuevo entra la cultura secular para dominar la gente de Dios, ¿no? La gente elegida. Y vamos a ver lo mismo, y también se ve lo mismo con los cristianos. En vez de cambiar los romanos cambiaron a los cristianos, que muchas de nuestras costumbres en la cristiandad, su origen es romano. Y pues lamentablemente, ojalá que no, pero estamos empezando a ver lo mismo con la tercera Israel, cual es la gente preparada, la nación preparada del Señor, la segunda venida. También su segunda generación están poco a poco convirtiendo en gente secular, separándose de Dios. Pues todo eso Dios nos permite ver para evitarlo. Sobre todo es nuestra responsabilidad ahora de evitar eso, porque los primeros quizás Dios les puede perdonar, pero nosotros que lo sabemos es que no tenemos perdón, porque sabemos ahora estos errores y no podemos seguir el mismo modelo de error. Y ya es la hora que empecemos a acertar y no cometer errores. Pues sí, Moisés tuvo dificultades de ser aceptado. Jesús también tuvo dificultades de ser aceptado por su gente. Y el Señor, la segunda venida también, tuvo y sigue teniendo muchas dificultades de ser aceptado por su propia gente, lamentablemente. Pero todo eso tenemos esperanza que se va a cambiar y la providencia va a llegar a buen puerto. Bueno, pues nada más. ¿Quieres comentar algo, Freddy? Sí, una pregunta. Bueno, es más un tema estadístico. ¿A qué año murió Moisés, más o menos? Porque claro, fueron 40 años con los egipcios, 40 años en el desierto. ¿En 1400 probablemente? No recuerdo, pero Moisés murió viejo. O sea, pero viejo es que 100 años o menos. Pienso que más. Sí. No estoy seguro. ¿A qué edad murió? Sí, ¿A qué año? No, ¿a qué edad? O sea, ¿qué edad? No tenía entendido. Sí, ¿qué edad murió? Según la Biblia tendría 40 años de vida en el palacio, 40 años en el desierto y 40 años en el desierto. 120 años. O sea, murió exactamente. Ya era un anciano. No, exactamente pienso que no, pero siguiendo el modelo de la cronología podemos especular que murió más allá de 100 años. Sí, porque en la antigüedad se hablaba que las personas vivían. Bueno, Vivían mucho, sí. pero aprovechando, ¿qué tan cierto es eso? O sea, ¿qué tan cierto era que una persona podía vivir más de 100 años? O sea, porque ahora no se ve eso, ahora es muy difícil, pero yo vea que. Yo le digo que 300, 400 años y me dice, sí será, o sea, si es posible fisiológicamente una persona, o qué ocurrió para que empezáramos a vivir menos. Pues mira, yo pienso que empezamos a vivir menos. Imagino que. Muchas razones. ¿Cuál es la razón científica? No tengo ni idea. Solamente la razón pues, espiritual, que
el ser humano cada vez que desvía de su ser original, no solamente destruye su espíritu, pero destruye su cuerpo. Pero ese es en un plano espiritual. Imagino que tendrá una explicación científica, ¿no? Fisiológica. Había leído algo, el trabajo de un científico en la biología que investigó pues, la multiplicación de las células del ser humano y sacó la conclusión que el ser humano puede vivir tranquilamente 140 años. Pero en condiciones adecuadas. Pero con toda la contaminación que tenemos hoy en día de todo. Y el estrés también es el estrés y pues, la alimentación está contaminada, pues no me extraña que vivimos cada vez menos. Y además las malas costumbres. Y bebemos mucho alcohol. Los hábitos malos, sí. Envenenamos el cuerpo con comida y hábitos malos. Pero exactamente por qué vivimos menos y por qué podemos vivir mucho más, científicamente no tengo ni idea. Es la verdad. Creo que la Biblia en sí es muy mística, ¿no? O sea, da muchas interpretaciones. Claro. O sea, si tú te fijas, no, o sea, hay datos que son como muy interpretativos y cada uno saca su propia conclusión. O sea, no es tan definitivo como... Ese es el punto ahora, que la Biblia está escrita en una forma que da pie a mucha interpretación. A ver. Pero, bueno, pero sabemos que una de las misiones del Señor de la segunda venida es poner claridad, traer claridad a estas interpretaciones. Entonces, cada vez entendemos con mucha claridad cuál es el curso de la providencia de restauración, la salvación del ser humano. Cada vez lo vemos claramente. Entonces se van eliminando tantas interpretaciones. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias.